En marzo de 2014, un explorador desapareció en las áridas tierras de Coahuila. Su última transmisión de radio quedó grabada en un dispositivo que nadie encontró durante 9 años. Cuando finalmente fue descubierto en 2023, las palabras que contenía revelaron una verdad que nadie esperaba escuchar. Esta es la historia de un hombre que se aventuró demasiado lejos en el desierto y del mensaje que dejó para quienes vinieran después. Si lo que estás a punto de escuchar te inquieta, quédate hasta el final, porque este canal documenta los misterios más profundos de México. Y si algún día encontramos más evidencia sobre lo que realmente ocurrió en esas dunas, tú serás el primero en saberlo aquí en Ecos del Silencio. El desierto de Coahuila es un territorio que no perdona errores. Extendiéndose por más de 150,000 kilómetros cuadrados, esta región del norte de México combina planicies infinitas con formaciones rocosas que parecen surgir de la nada. Durante el día, las temperaturas pueden superar los 45 grados centígrados. Por la noche, el termómetro cae en picada hasta rozar el punto de congelación. No hay término medio en este paisaje. O te adaptas o desapareces. Los pobladores locales conocen bien esta verdad. Saben que el desierto guarda secretos en sus entrañas, algunos enterrados bajo la arena durante siglos, otros perdidos apenas ayer. Las comunidades que bordean esta vastedad han aprendido a respetar sus límites. No se aventuran sin preparación. No subestiman las distancias y, sobre todo, no ignoran las señales cuando el desierto les advierte que den la vuelta. Sebastián Mora Caballero no era un improvisado. A sus 37 años había recorrido desiertos en 3 continentes. Geólogo de profesión y explorador por vocación, Sebastián había trabajado en proyectos de minería en Sonora, expediciones paleontológicas en Arizona y estudios de formaciones rocosas en el Sahara. Su currículum impresionaba incluso a los veteranos del campo. Hablaba con la seguridad de quien ha enfrentado tormentas de arena, caminado bajo soles implacables y regresado para contarlo. Alto, de complexión atlética, con una barba recortada que empezaba a mostrar algunas canas prematuras, Sebastián proyectaba esa mezcla de confianza y prudencia que caracteriza a los exploradores experimentados. Llevaba siempre una libreta de campo con anotaciones meticulosas, un GPS de última generación y un radio de comunicación satelital que había salvado más de una expedición anterior. No era un temerario, era un profesional. En febrero de 2014, Sebastián propuso a la Universidad Autónoma de Coahuila un proyecto ambicioso. Había identificado en imágenes satelitales una serie de formaciones geológicas nunca documentadas en la región conocida como Bolsón de Mapimí, específicamente en una zona despoblada entre los municipios de Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada. Las formaciones sugerían la presencia de sistemas de cuevas subterráneas, posiblemente conectadas con antiguos lechos de ríos ya extintos. Para Sebastián, este descubrimiento podría arrojar luz sobre la historia geológica de la región y quizás revelar evidencia de asentamientos humanos prehistóricos. La universidad aprobó el proyecto con un presupuesto modesto pero suficiente. Sebastián planificó una expedición de 10 días. Partiría solo, como era su costumbre en los reconocimientos iniciales, llevando provisiones, agua para 2 semanas por precaución, equipo de campamento, instrumentos de medición y, por supuesto, su inseparable radio satelital. El 23 de marzo de 2014, Sebastián salió de Cuatro Ciénegas en su camioneta Toyota 4x4 color blanco. Había informado a su contacto en la universidad, el doctor Ernesto Villalobos, que realizaría transmisiones diarias a las 18 horas. Durante los primeros 3 días, todo transcurrió según lo planeado. Las transmisiones llegaban puntuales.
Sebastián reportaba avances normales, temperaturas dentro de lo esperado y hallazgos preliminares interesantes. Hablaba de estratos rocosos con fósiles marinos, de formaciones de yeso cristalizado, de huellas de antiguos cauces. Su voz sonaba entusiasta pero profesional. El cuarto día, 26 de marzo, la transmisión llegó con 20 minutos de retraso. Sebastián se disculpó brevemente, explicando que había tenido dificultades con el terreno más abrupto de lo anticipado. Su voz aún sonaba firme. El quinto día, 27 de marzo, no hubo transmisión. El doctor Villalobos esperó hasta las 19:30 horas antes de empezar a preocuparse. Intentó establecer contacto por radio sin éxito. A las 20 horas activó el protocolo de emergencia. Contactó a la Secretaría de Protección Civil de Coahuila. Para las 22 horas de esa misma noche, un equipo de búsqueda y rescate ya estaba siendo organizado. La camioneta de Sebastián fue localizada 2 días después, el 29 de marzo, a 83 kilómetros al noreste de Cuatro Ciénegas, estacionada junto a un afloramiento rocoso. El vehículo estaba cerrado, sin signos de violencia. Dentro encontraron la mochila de reserva de Sebastián, mapas marcados con anotaciones, botellas de agua vacías, pero no su equipo principal de expedición, ni su mochila de campo, ni su radio satelital, ni su GPS, ni, por supuesto, Sebastián. Las huellas alrededor de la camioneta sugerían que había partido a pie en dirección noreste, adentrándose en una zona particularmente inhóspita del desierto. Los rastreadores siguieron las marcas en la arena durante 3 kilómetros, antes de que el viento las borrara por completo. Helicópteros sobrevolaron la zona durante 5 días. Equipos terrestres peinaron un radio de 50 kilómetros. Voluntarios de comunidades cercanas se unieron a la búsqueda. Perros entrenados intentaron captar algún rastro. Nada. Sebastián Mora Caballero se había desvanecido como si el desierto mismo lo hubiera tragado. Su familia, radicada en Ciudad de México, viajó a Coahuila. Su madre, una mujer de 60 años llamada Patricia, instaló un campamento temporal en Cuatro Ciénegas, negándose a regresar hasta tener respuestas. Su hermano menor, Diego, recorrió personalmente cada metro cuadrado donde las autoridades sugerían que Sebastián podría estar. Las semanas se convirtieron en meses. La búsqueda oficial fue suspendida después de 40 días. Sebastián fue declarado desaparecido y eventualmente dado por muerto en ausencia de cuerpo. Los meses posteriores al desaparecimiento de Sebastián transformaron a quienes lo conocían. El doctor Villalobos cayó en una depresión profunda, sintiéndose responsable por haber aprobado una expedición en solitario. Patricia, su madre, nunca volvió a ser la misma. Cada año, en el aniversario del desaparecimiento, regresaba a Coahuila y caminaba por el desierto, como si su presencia pudiera de alguna manera invocar el regreso de su hijo. Diego abandonó su trabajo como ingeniero y se obsesionó con teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Pasaba noches enteras en foros de internet, conectando con otros familiares de desaparecidos, buscando patrones, explicaciones, cualquier cosa que diera sentido a lo incomprensible. La comunidad científica también sintió el impacto. Sebastián no era un desconocido. Había publicado artículos en revistas especializadas, presentado ponencias en congresos internacionales y colaborado con instituciones de prestigio. Su desaparición generó debates sobre los protocolos de seguridad en expediciones de campo. Algunos colegas defendían el derecho del investigador a trabajar en solitario cuando la experiencia lo respaldaba. Otros argumentaban que ninguna investigación valía una vida y que las expediciones siempre debían realizarse en equipo. Las regulaciones universitarias se endurecieron. Nuevas cláusulas fueron añadidas a los protocolos. El nombre de Sebastián Mora
se convirtió en un recordatorio permanente de los peligros del trabajo de campo. En Cuatro Ciénegas, el pueblo donde Sebastián había basado sus operaciones, su desaparición se sumó a la colección de historias que los habitantes compartían en las noches. El desierto de Coahuila tiene fama de no devolver lo que toma. Hay relatos que se remontan a siglos atrás, expediciones españolas que se perdieron buscando minas de plata, caravanas de comerciantes que desaparecieron sin dejar rastro, soldados revolucionarios que se adentraron en las dunas y nunca regresaron. Los viejos del pueblo hablaban con respeto sombrío sobre el desierto. Decían que hay lugares donde la tierra se abre y traga a los intrusos, zonas donde las brújulas enloquecen y los mapas dejan de tener sentido, rincones donde el tiempo mismo parece comportarse de manera extraña. Para algunos, Sebastián había tenido la mala fortuna de encontrar uno de esos lugares malditos, pero no todos en Cuatro Ciénegas atribuían la desaparición a lo sobrenatural. Había quienes murmuraban explicaciones más terrenales. La región de Coahuila, como muchas zonas del norte de México, no es ajena a la presencia del crimen organizado. Los desiertos sirven como rutas para el contrabando, como cementerios improvisados, como territorios que nadie controla realmente. Algunos especulaban que Sebastián pudo haber sido confundido con alguien más, o que simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Otros sugerían que quizás había descubierto algo que no debía ver, alguna operación ilícita, y fue silenciado por ello. Estas teorías nunca fueron confirmadas ni descartadas completamente. Las autoridades investigaron ángulos criminales sin encontrar evidencia sólida. No había reportes de actividad sospechosa en la zona durante esos días. Ningún grupo reclamó responsabilidad. Ningún testigo apareció. El silencio del desierto era absoluto. Diego, el hermano de Sebastián, no aceptaba ninguna de estas explicaciones. Conocía demasiado bien a su hermano. Sabía de su meticulosidad, de su preparación, de su instinto de supervivencia afinado por años de experiencia. Para Diego, algo más había ocurrido, algo que las explicaciones convencionales no podían cubrir. En 2015, un año después de la desaparición, Diego organizó su propia expedición al lugar donde fue encontrada la camioneta. Contrató a 2 guías locales experimentados y pasó una semana explorando la zona. No encontró nada nuevo, solo el vasto silencio del desierto y la certeza inquietante de que su hermano había caminado por esas mismas arenas con un propósito que nadie comprendía del todo. Los años pasaron con esa lentitud cruel que caracteriza a los duelos sin cierre. 2015 se convirtió en 2016, luego en 2017. Cada año, la memoria de Sebastián se difuminaba un poco más en la conciencia pública. Los medios dejaron de cubrir la historia. Los voluntarios dejaron de buscar. Incluso algunos familiares empezaron a hablar de Sebastián en pasado, aceptando que probablemente nunca sabrían qué le sucedió. Solo Patricia y Diego mantuvieron viva la llama de la esperanza, o al menos la necesidad de saber. Patricia envejeció prematuramente, como si cada día de incertidumbre le restara 2 de vida. Diego se volvió más retraído, más distante, obsesionado con mantener actualizado un blog donde documentaba cada detalle del caso de su hermano, cada nueva teoría, cada mínimo avance en casos similares que pudieran arrojar luz sobre el de Sebastián. En 2018, 4 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza fugaz. Un excursionista aficionado reportó haber encontrado una mochila deteriorada a 100 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez la camioneta de Sebastián. Diego viajó inmediatamente a verificar. La mochila resultó ser de una marca diferente a la que usaba su hermano.
otro espejismo en el desierto de la incertidumbre. En 2019, un canal de televisión produjo un episodio sobre desapariciones misteriosas en México e incluyó el caso de Sebastián. Durante semanas después de la emisión, la familia recibió llamadas de personas que aseguraban haber visto a alguien parecido en diferentes partes del país. Todas las pistas resultaron ser identificaciones erróneas. Sebastián seguía desaparecido. El desierto seguía guardando su secreto. Fue en 2020 cuando el mundo entero se detuvo por la pandemia. Las búsquedas de personas desaparecidas, ya de por sí recursos limitados, se volvieron prácticamente inexistentes. Diego aprovechó el confinamiento para digitalizar todos los documentos relacionados con la desaparición de su hermano. Creó un archivo exhaustivo con mapas, fotografías, transcripciones de entrevistas, análisis de expertos, todo meticulosamente organizado. Si algún día surgía nueva información, estaría preparado para cruzar referencias inmediatamente. Lo que Diego no sabía era que esa nueva información estaba a solo 3 años de aparecer y que vendría en la forma más inesperada posible. En 2021, con la pandemia todavía presente pero menos restrictiva, algunos aventureros comenzaron a regresar a los espacios naturales. El desierto de Coahuila vio un pequeño incremento de visitantes. En 2022, una pareja de biólogos realizó un estudio sobre especies de reptiles endémicos en la región de Bolsón de Mapimí. En 2023, un grupo de ciclistas de montaña decidió cruzar parte del desierto en una ruta extrema. Fueron ellos quienes, sin saberlo, estaban a punto de encontrar lo que cientos de búsquedas oficiales no habían logrado. El grupo de ciclistas estaba compuesto por 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos entre 30 y 40 años, todos experimentados en rutas de alta dificultad. Habían planeado un recorrido de 120 kilómetros a través del desierto, con campamentos nocturnos y reabastecimiento de agua en puntos estratégicos previamente mapeados. El líder del grupo era un hombre llamado Tomás Vega, instructor de ciclismo de montaña con 15 años de experiencia. Tomás había recorrido desiertos en Baja California, Nuevo México y Nevada. Conocía los riesgos, conocía las precauciones y conocía, aunque vagamente, la historia del geólogo desaparecido 9 años atrás. El 14 de abril de 2023, durante el tercer día de su expedición, el grupo de Tomás se desvió ligeramente de su ruta planeada. Una de las ciclistas, llamada Andrea, había sufrido un pinchazo en su llanta trasera. Mientras reparaban la avería, Tomás notó a lo lejos una formación rocosa que no aparecía claramente marcada en sus mapas. Curioso, y aprovechando la pausa forzosa, sugirió explorarla brevemente. El grupo aceptó. Caminaron unos 500 metros, dejando las bicicletas atrás, escalando por un terreno pedregoso que ascendía gradualmente hacia un promontorio de piedra caliza erosionada por milenios de viento y arena. Al rodear la formación rocosa, Andrea fue la primera en verlo. A unos 30 metros de distancia, parcialmente enterrado en la arena y protegido del sol directo por una saliente de roca, había algo que claramente no pertenecía al paisaje natural. Una forma rectangular cubierta de polvo. Se acercaron con precaución. Era una caja metálica para equipo, del tipo que usan los profesionales de campo. La caja estaba cerrada, pero no con candado, solo con seguros laterales oxidados por el tiempo y los elementos. Tomás miró a sus compañeros. Todos entendían que habían encontrado algo significativo. Con cuidado, Tomás forzó los seguros. La tapa se abrió con un crujido de metal contra metal. Dentro de la caja había objetos que habían resistido 9 años de exposición indirecta a los elementos del desierto. Una libreta de campo con las tapas onduladas por la humedad residual
pero las páginas internas sorprendentemente legibles. Un GPS cuya pantalla estaba rota, pero el dispositivo completo. Varias baterías sueltas, un cuchillo multiusos, barras energéticas vencidas hace años. Y en el fondo, envuelto en una bolsa plástica sellada con cinta adhesiva, un radio satelital. Tomás sacó cuidadosamente la libreta. En la primera página, escrito con tinta azul en letra clara y angular, estaba el nombre del propietario, Sebastián Mora Caballero. El grupo quedó en silencio. Incluso aquellos que no conocían los detalles del caso comprendieron de inmediato la importancia del hallazgo. Tomás, quien sí conocía la historia, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. Sacó su teléfono y tomó fotografías de todo. La ubicación GPS de donde encontraron la caja misma desde múltiples ángulos, cada objeto en su interior. Luego, con una mezcla de respeto y urgencia, cerraron la caja y decidieron interrumpir su expedición. Esto era más importante que completar una ruta de ciclismo. Tomás contactó por teléfono satelital a las autoridades de Cuatro Ciénegas antes incluso de regresar a donde habían dejado las bicicletas. Para la tarde de ese mismo día, un equipo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila ya estaba en camino. Para las 22 horas, la caja estaba siendo trasladada a instalaciones oficiales en Saltillo. Diego Mora, el hermano de Sebastián, recibió la llamada a la 1 de la madrugada del 15 de abril. No pudo volver a dormir. Tomó el primer vuelo disponible desde Ciudad de México a Saltillo. A las 11 de la mañana del 15 de abril ya estaba en las oficinas de la Fiscalía, acompañado de un abogado, exigiendo acceso a lo que habían encontrado. El proceso legal y burocrático tomó 3 días. Finalmente, el 18 de abril de 2023, Diego fue autorizado a revisar el contenido de la caja en presencia de un perito y un representante de la Fiscalía. La libreta de campo contenía anotaciones técnicas sobre formaciones geológicas, coordenadas, bocetos de estratos rocosos, mediciones de temperatura y humedad. Pero lo más importante estaba en las últimas 10 páginas. Entradas escritas durante los días previos al desaparecimiento de Sebastián. La letra, habitualmente firme y ordenada, se volvía progresivamente más irregular, más apresurada, más nerviosa. Las últimas 3 páginas eran casi ilegibles, como escritas con mano temblorosa o en condiciones de extrema tensión. Diego leyó cada palabra con la meticulosidad de quien descifra un manuscrito antiguo. Las anotaciones hablaban de descubrimientos inesperados, de formaciones geológicas que no coincidían con ningún patrón conocido, de mediciones que arrojaban datos imposibles, de una sensación creciente de que algo no estaba bien. En la entrada del 25 de marzo, 2 días antes del último contacto, Sebastián escribió algo que heló la sangre de Diego. Hay algo debajo de esta tierra, algo que no debería estar aquí. Los instrumentos enloquecen cuando me acerco. La brújula gira sin parar. El GPS marca ubicaciones que cambian cada minuto. No son fallas técnicas, es este lugar. La entrada del 26 de marzo, el día de la última transmisión oficial, era aún más inquietante. Intenté regresar a la camioneta esta mañana. No puedo encontrar el camino. Las formaciones rocosas que marqué ayer han cambiado de posición. Sé que suena imposible. Yo mismo no lo creería si no lo estuviera viviendo. Voy a establecer un campamento aquí y esperar hasta mañana. Tengo agua para una semana más. Estoy tranquilo. Soy profesional. Encontraré la salida. La última entrada de la libreta estaba fechada el 27 de marzo, el día en que dejó de haber transmisiones. Solo contenía 4 líneas. Escucho algo por las noches. Un sonido que viene de debajo de la tierra, como respiración,
como algo enorme respirando debajo de mí. Voy a grabar una transmisión final en el radio. Si alguien encuentra esto, que busquen la grabación. Ahí está todo lo que necesitan saber. Diego miró al perito. El radio satelital. Todavía no lo habían revisado. El dispositivo fue examinado externamente. Estaba dañado por la exposición prolongada, pero las carcasas protectoras habían hecho su trabajo. La memoria interna podría estar intacta. Fue enviado a un laboratorio especializado en recuperación de datos. Los técnicos tardaron 2 días en extraer la información sin dañar el dispositivo. El 20 de abril de 2023, 9 años y 28 días después de que Sebastián Mora Caballero desapareciera en el desierto de Coahuila, su última transmisión fue reproducida por primera vez. La grabación duraba 8 minutos y 43 segundos. Fue reproducida en una sala de la Fiscalía en presencia de Diego, el doctor Villalobos, quien había sido contactado como experto, 2 peritos forenses y un psicólogo especializado en análisis de estrés vocal. La voz de Sebastián Mora llenó la habitación como un fantasma regresando del pasado. Sonaba calmada al principio, profesional, el tono de un científico documentando observaciones. Pero conforme avanzaba la grabación, algo cambiaba. No era pánico, no era miedo. Era algo más perturbador. Era asombro mezclado con incomprensión. Aquí, Sebastián Mora. Transmisión del 27 de marzo, hora 04:30. Si alguien escucha esto, significa que no logré regresar. Quiero que sepan que tomé todas las precauciones. No fui imprudente. Lo que está ocurriendo aquí no tiene explicación en términos convencionales. He encontrado una formación geológica a 17 kilómetros al noreste de donde dejé la camioneta. Las coordenadas están en mi GPS, aunque ya no confío completamente en ellas. Esta formación no debería existir. Los estratos están invertidos. Rocas que deberían estar en el fondo están en la superficie. Y hay una abertura, una grieta en la roca que desciende en un ángulo de 45 grados hacia el interior de la tierra. Hubo una pausa en la grabación. Ruido de fondo. Viento golpeando el micrófono. Luego la voz de Sebastián continuó, ahora con un matiz diferente. Descendí 20 metros usando equipo de rapel. La grieta se ensancha formando una caverna natural, pero las paredes no son naturales, no completamente. Hay marcas, símbolos tallados en la roca, círculos concéntricos, espirales, patrones geométricos que no corresponden a ninguna cultura mesoamericana que yo conozca. Y más abajo, mucho más abajo, hay luz. No luz natural. No luz artificial en el sentido moderno. Es una luminiscencia que viene de las propias paredes de roca, como si la piedra estuviera fosforescente. Otra pausa. Esta vez más larga. Cuando Sebastián habló de nuevo, su voz había perdido parte de su compostura. Bajé hasta el fondo de la caverna. Son 140 metros de profundidad. Abajo hay una cámara circular, de aproximadamente 50 metros de diámetro. El suelo es de arena compactada, pero debajo de la arena hay algo sólido, metal, o algo parecido al metal. Golpeé con mi pico geológico y el sonido que produjo no fue normal. Fue como golpear una campana enorme. El sonido resonó durante más de 1 minuto, y entonces algo respondió. El psicólogo que escuchaba la grabación hizo una anotación. Diego tenía los puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La voz de su hermano continuó. No sé cómo describir lo que escuché. Era como si toda la caverna vibrara, como si algo inmenso se estuviera moviendo debajo del suelo de metal. Sentí el movimiento a través de mis botas, una vibración rítmica, como un pulso. Como si algo estuviera vivo ahí abajo. Subí tan rápido como pude. Salí de la grieta. Pero ahora no puedo encontrar mi camino de regreso a la camioneta. El terreno ha cambiado, o mi percepción ha cambiado. No lo sé.
más ruido de viento. Después, la voz de Sebastián sonó más cerca del micrófono, más íntima, como si estuviera compartiendo un secreto. Llevo 6 horas intentando orientarme. El sol está en la posición correcta, pero mis instrumentos dicen otra cosa. Es como si hubiera 2 realidades superpuestas, la que mis ojos ven y la que los instrumentos miden. Voy a esperar aquí hasta el amanecer. Voy a enterrar mi equipo en esta caja metálica junto a esta formación rocosa que parece un dedo apuntando al cielo. Si me pasa algo, al menos el equipo estará protegido y esta grabación estará aquí, como evidencia, como advertencia. La grabación cambió de tono. Sebastián dejó de hablar por un momento. Se escuchaba su respiración. Luego, casi en un susurro: «Hay algo más que necesito decir. Ayer por la noche, mientras acampaba cerca de la grieta, tuve un sueño. O pensé que era un sueño. Soñé que algo salía de la tierra. Algo enorme, cilíndrico, como una estructura que emergía lentamente. Y había luz a su alrededor, una luz que pulsaba al ritmo de ese sonido de respiración que sigo escuchando. Cuando desperté, había marcas en la arena alrededor de mi tienda, círculos, los mismos patrones que vi tallados en las paredes de la caverna. El doctor Villalobos cerró los ojos. Conocía a Sebastián, conocía su rigor científico. Escucharlo hablar así era desgarrador. La grabación continuaba. Sé que esto suena a delirio. Sé que cualquiera que escuche esto pensará que la deshidratación o el estrés me afectaron. Quizás tengan razón, pero mis niveles de hidratación son correctos. Mi juicio está claro. Lo que estoy experimentando es real, aunque desafíe toda lógica. He documentado todo en mi libreta. Las coordenadas de la grieta, los bocetos de los símbolos, las mediciones anómalas. Si alguien encuentra esto, pueden verificar, pueden ir al lugar, y entonces entenderán. Hubo un largo silencio en la grabación. Por un momento los presentes en la sala pensaron que había terminado, pero entonces la voz de Sebastián regresó una última vez, susurrando, casi inaudible. Está amaneciendo. Voy a intentar encontrar el camino de regreso una vez más. Pero si no lo logro, quiero que mi familia sepa que no tuve miedo al final, que morí haciendo lo que amaba, explorando, buscando respuestas, y encontré algo que cambia todo lo que creemos saber sobre este lugar, sobre este desierto, sobre lo que yace debajo de nosotros. La grabación terminó abruptamente, sin despedida, sin cierre, solo silencio. La sala permaneció en silencio durante varios segundos después de que la grabación terminara. Diego tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hacía ningún sonido. El doctor Villalobos miraba fijamente la pared. Los peritos intercambiaban miradas incómodas. El psicólogo escribía notas frenéticamente. Finalmente, uno de los peritos habló. Las coordenadas que mencionó en la grabación fueron verificadas contra los datos del GPS encontrado en la caja. Organizamos una expedición al lugar específico. 3 semanas después, el 11 de mayo de 2023, un equipo de 10 personas llegó a las coordenadas exactas que Sebastián había documentado. No encontraron ninguna grieta en la roca. No encontraron caverna. No encontraron símbolos tallados. La formación geológica que Sebastián describió como un dedo apuntando al cielo estaba allí, confirmando que el lugar era correcto. Pero no había entrada subterránea visible. Los georadares detectaron algo extraño a 140 metros de profundidad. Una anomalía. Algo que reflejaba las ondas de manera inusual. Algo que podría ser una cámara o un depósito mineral o una formación rocosa densa. Pero excavar hasta esa profundidad requeriría un proyecto a gran escala, permisos federales, presupuesto considerable.
El caso quedó nuevamente en suspenso. Diego Mora no ha dejado de presionar a las autoridades, ha contactado a instituciones académicas, ha buscado financiamiento privado, ha compartido la grabación con expertos en geología, arqueología e incluso con investigadores de fenómenos anómalos. Las opiniones están divididas. Algunos creen que Sebastián efectivamente encontró algo extraordinario y que su desaparición está relacionada con ese descubrimiento. Otros piensan que sufrió un episodio de desorientación extrema y que la caverna que describió era una alucinación producida por el estrés y posiblemente por deshidratación subclínica. Lo único cierto es que Sebastián Mora Caballero nunca fue encontrado. Su cuerpo no apareció. Su rastro después de enterrar su equipo es inexistente. El caso permanece abierto. La grabación existe. Las coordenadas están documentadas. La anomalía subterránea fue confirmada por Georradar. Pero no hay respuestas definitivas, solo preguntas. ¿Qué encontró realmente Sebastián en ese desierto? ¿Existió la caverna con los símbolos y la luminiscencia? ¿Qué era esa vibración que describió como un pulso? ¿Y por qué el terreno cambió impidiendo su regreso? Algunos creen que Sebastián descubrió algo antiguo, algo que debió permanecer oculto. Otros piensan que simplemente tuvo mala suerte en uno de los desiertos más implacables de México. Y hay quienes susurran que quizás el desierto de Coahuila guarda secretos que no están destinados a ser revelados, y que Sebastián pagó el precio de su curiosidad. Si esta historia te ha inquietado, si crees que hay verdades enterradas en los desiertos de México esperando ser descubiertas, entonces permanece atento a este canal. Porque si algún día esa anomalía a 140 metros de profundidad es finalmente excavada, si algún día se descubre qué hay realmente debajo de esas arenas de Coahuila, serás el primero en saberlo aquí, en Ecos del Silencio. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte esta historia con quienes se atreven a cuestionar lo que yace oculto bajo nuestros pies, porque algunas desapariciones no son finales, son solo el comienzo de misterios mucho más profundos.